Hola humanos, imaginémonos la siguiente escena. Va un carro con dos personas avanzando por una calle. Al final de la calle hay una camioneta. De repente se escucha un sonido de la camioneta. Es un sonido de una ráfaga de disparos. Los disparos avanzan, atraviesan el panorámico y ¡ta! Le dan a su objetivo. Resultado, matan a una persona. Investigaciones posteriores tratan de descubrir quién hizo el asesinato. No fue nadie. Fue una ametralladora con inteligencia artificial. Y de eso hablaremos hoy, humanos. ¿Qué prefieres tú? ¿Que las armas las tengan la inteligencia artificial o la tengamos los seres humanos? Y para entrar en este debate voy poniéndote puntos para que veamos qué opinas. Primero, toda la historia hemos tratado de ver cómo hacemos que el ser humano que tiene armas haga lo que tiene que hacer y no lo que quiere hacer. Y vamos a verlo con ejemplos puntuales. Retrocedamos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Cuando el Ejército de Liberación entró a, valga la redundancia, liberar Europa, recuerdan, venían por los dos costados. En ambos escenarios, la gente que vivió esa liberación reporta lo siguiente. Hubo en muchos casos robos, violaciones y puestas del poder de acuerdo a ese grupo que venía liberando. Es decir, el que tiene la fuerza, el que tiene las armas, pone su ley. Eso lo estamos tratando obviamente de limitar desde hace mucho tiempo, pero este ejemplo tan reciente de la Segunda Guerra Mundial nos da pistas de que como seres humanos no hemos podido hacerlo. ¿Y esto por qué es importante? Pillan lo siguiente. Resulta que en los juicios de Nuremberg que se hacen para ver todo lo que sucedió respecto a la Segunda Guerra Mundial, hay un psicólogo militar, Dave Grossman, y el man hace una investigación así como para ver qué es lo que está pasando con esto. Y descubre una cosa muy interesante. Resulta que mucha gente, muchos de los militares que participaron en la guerra, cuando tenían de frente a una persona y la estaban mirando a los ojos y le iban a disparar porque podían hacerlo, tenían las armas, era un enemigo, no lo hacían, no le disparaban. Y a la conclusión que llega Dave es que no le disparaban porque veía a la otra persona, por ese rasgo de humanidad que tenemos los seres humanos al ver al otro, comillas, hasta cierto punto reflejado en nosotros. Y entonces nos lleva a pensar si como seres humanos vemos que lo humano dentro de la guerra se vuelve una variable y se vuelve una variable que no podemos controlar precisamente por esto. Se asusta, tiene prisa, le da miedo, suda. En el momento en que va a disparar entra en confusión. ¿Qué pasa si como seres humanos somos una gran variable difícil de analizar dentro de un sistema como la guerra? ¿Sí? Entenderán que los entrenamientos de guerra a la final hacen que las personas se curtan. Entonces un veterano dispara sin pensarlo mucho, pero una persona que apenas entra de pronto en combate no lo hace de esa manera. Entonces, ¿qué ha pasado? Si nosotros nos retrocedemos un poquito a la historia, vamos a encontrar que esto no es un hecho aislado. Es decir, esto lo hemos visto a lo largo de la historia, por eso podríamos pensar que es intrínsecamente humano no querer matarnos entre nosotros y es intrínsecamente humano matarnos entre nosotros. Miren las contradicciones filosóficas que siempre encontramos dentro de nosotros mismos. ¿Sí? Si tenemos que defendernos, mataríamos a otro ser humano sin dudarlo, pero tampoco es que quisiéramos matarlo. Tampoco es que por deporte nos guste matar a seres humanos. Sí, menos dos, obvio, pero digo, la gran medida de la población no quiere hacerlo. Por eso es tan difícil, por eso el tema de la guerra nos cuesta tanto, nos lleva a cuestionarnos tanto. Y sin embargo, todo el tiempo de la historia lo hemos hecho. Pero volvamos allá. ¿Qué pasa? Si volvemos a la conclusión que tiene este psicólogo militar, entonces encontraremos que hemos tratado siempre de distanciarnos de nuestro enemigo. Y no solo por cobardía, no solo por no darnos de frente contra nuestro enemigo o seguridad personal, sino porque no queremos ver que estamos matando a otro ser humano. Es más difícil cuando vemos que vamos a matar a otro ser humano. Entonces, ¿qué inventamos? Pues las armas a larga distancia. Entenderán, jabalinas, luego arcos, etc. Hay una escena muy épica, ¿no?, que se escribe en muchos libros de historia. No sabemos si ocurrió, pero aparentemente lo hizo.
Es cuando a los espartanos les preguntan por qué no usan arcos, ¿no? Y los espartanos dicen que es un arma de débiles, porque no estás combatiendo de frente a frente con tu enemigo, mata a distancia. Curiosamente, a Leónidas y a sus 300 guerreros los matan a punta de arco. Entonces, ¿a qué vamos? Si todo el tiempo hemos estado alejándonos de esa guerra, de ese mirar de frente al otro, precisamente para evitar que nuestra sentimentalidad, que nuestra moral evite matarlo, y lo hacemos precisamente porque si no lo observamos, pues es más fácil para mí tirar un arco. Y sigamos subiendo, lleguemos a la era de las ballestas, ¿no? Esto por allá pasó en el siglo IX, si no me falla mal la memoria, donde uno de los papas de ese entonces declara el uso de las ballestas como algo ilegal entre guerra de cristianos. Es decir, si dos ejércitos cristianos iban a luchar entre ellos, no era legal usar ballestas. ¿Y por qué no era legal usar ballestas para él? Porque decía que era un arma no noble. Porque imagínate tú la contradicción para este papa. Él decía, ¿cómo es que, imaginémonos, un campesino de la época, lo entrenan unos días a usar una ballesta y en unos días puede disparar y matar a un guerrero noble, ¿sí? A un caballero? Pero el caballero lleva entrenándose media vida, le costó la armadura, le costó el caballo, le costó el entrenamiento, tenía que ser una familia, etc. Entonces el papa lo consideraba innoble y lo prohibió. Pero por más que hubo prohibición, pues ustedes entenderán, la ballesta se siguió usando. ¿Por qué? Porque saltamos de este tipo de cosas a pesar de que pasen por nuestra moralidad. Son prácticas. El ser humano, por naturaleza, también diríamos hasta cierto punto de manera intrínseca, somos prácticos. Sería un debate interesante, ¿somos más prácticos o ideológicos? Es decir, las cosas prácticas van a estar encima de las ideológicas o las ideológicas sobre las prácticas, pero no vayamos tan allá todavía. Entonces, ¿qué sucede? Esto ha pasado a lo largo de la historia y como seres humanos hemos tratado de ponerle normas a la guerra para que estas cosas no ocurran, para hacerla más humana. Pero aún así, pues nos hemos saltado todo lo que decimos y cada vez fabricamos cosas más espantosas hasta llegar a las bombas atómicas que ya todos saben lo que hacen. Pero ¿qué ocurre si estas normas que nosotros hacemos tienen fallas desde su creación? Es decir, intrínsecamente hablando tienen problemas. Entonces vamos a encontrar cosas como lo siguiente. ¿Recuerdan cuando hace algunos años empezaron a circular por internet algunos videos donde había gente, supongamos, en una cafetería y llegaba una persona con un estilo de vestimenta de Medio Oriente y dejaba un paquete y salía corriendo? Y entonces todos en la cafetería salían corriendo. Y cuando nosotros observábamos desde la comodidad de nuestra casa y nuestra seguridad en el celular, en la computadora, pues simplemente nos daba risa. Pero si vamos un poco más al fondo, ¿qué nos dice la narrativa de esto? ¿Qué narrativa se estaba tratando de construir o qué narrativa ya estaba construida respecto de esto, ¿no? Si eres una persona que se viste o eres de Medio Oriente, resultado. ¿Y eso por qué es importante? Porque miren, en Estados Unidos, cuando empezaron a hacerse estos proyectos de inteligencia artificial, que no arrancaron obviamente hoy, por supuesto, llevan bastantes años ya, hay un proyecto que se llamó el Proyecto Compass, que usaba la policía de una de las ciudades de Estados Unidos. Y en ese proyecto resulta que la clasificación que se daba para que la persona fuera un riesgo o no fuera un riesgo, pues tenía unas limitantes, ¿no? Unas limitantes no, tenía unas discriminaciones. Y esas discriminaciones eran raza, dónde vivías, cuál era tu ocupación, etcétera. Es decir, tenía un sesgo desde su creación. Entonces en este software, si tú pertenecías a alguna de estas etnias, a alguno de estos barrios, a alguna de estas razas o en alguna de estas ocupaciones, pues era más probable que te tachen o que te tagueen o que te pongan una banderita de que eres una persona mala o un probable problema. Si eso les parece poco, vámonos a un caso devastador. Vámonos a la guerra de Gaza, donde Israel usa un software con inteligencia artificial llamado Lavender. Y Lavender tenía la capacidad o tuvo la capacidad de analizar 2.3 millones de personas. O sea, imagínense, 2.3 millones de personas, entonces se analizan montones de registros de cada persona.
redes sociales, contactos de celular, dónde vive, qué edad tiene, familiares, o sea, es una red de data que en ese momento no nos la imaginamos y que obvio, los seres humanos no somos capaces de manejarla. Por eso lo maneja un software con IA. Pero ¿qué es lo preocupante acá? Que este software te pone un puntaje de 1 a 100 de qué tan probable es que tú pertenecieras a una milicia. Y entonces, después de un tiempo de trabajar el software, te bota por 32.000 datos, 32.000 personas que eran posibles militantes. Y entonces los soldados, y esto lo cuenta uno de los oficiales creo que es The Guardian, sí, The Guardian, en un artículo que hace precisamente entrevistando a un oficial israelí, y él cuenta cómo ellos tenían solo 20 segundos para decidir si sí o si no marcar ese objetivo como un objetivo para atacarlo, por supuesto. Y también cuenta que básicamente en esos 20 segundos lo único que hacían era decidir si era hombre o no. Si era hombre, objetivo listo. Imagínate la crudeza de esto. No te están clasificando necesariamente por lo que haces. Te están clasificando por lo que eres. Y por lo que eres, mereces o no mereces morir. Y este oficial precisamente contaba ahí que a ellos se les hizo un poco más fácil que la inteligencia artificial simplemente les diera sí, no, sí, no. Es decir, ellos se volvieron como unos curadores de lo que el software hacía, pero no tenían que hacer todo el trabajo como de analizar a las personas, ver qué hacían, cómo lo hacían y taguear a estas personas en esa escala. Eso lo hizo el software. El software es frío, para el software son datos, el software no dice, esto es un humano, tiene familia, mire lo que va a pasar, mire el impacto que va a generar, no. Lo único que le interesaba era ver si todas esas conexiones que tenían lo hacían partícipe de una célula de una milicia, ya está. Y estos mismos oficiales, usted mismo oficial que entrevistaron, decía que para ellos fue más fácil porque el software les daba esta información y solo tenían que decir yes. Y obvio, hay que entender, estos oficiales perdieron gente, familiares en el ataque que tuvieron ellos el 7 de octubre, ¿sí? Es decir, ellos también, como seres humanos, obviamente están afectados psicológicamente y están tomando decisiones afectados psicológicamente. Entonces miren cómo este debate se nos complica un poco cuando empezamos a encontrar esto, porque cuando una IA tiene un sesgo, porque el ser humano se lo programó, si antes, por ejemplo, tomaba 40 minutos tomar una decisión, con Lavender toma 40 segundos. Entonces la escala de error aumenta de manera proporcional también. Ahora volvamos al inicio para conectar todo. ¿Recuerdan la historia que les conté? Bueno, esta historia es una historia lamentablemente real. Y es así como mataron a uno de los científicos nucleares más importantes de Irán, Mohsen Fakhrizadeh, algo así, perdonen mi farsi no es muy bueno, pero lamentablemente es donde empieza a tener la historia, esos puntos de inflexión donde la historia empieza a cambiar porque precisamente se encuentra en investigaciones posteriores que probablemente el Mossad ejecutó esta operación y lo hizo obviamente una ametralladora con inteligencia artificial donde había una cámara que en tiempo real estaba haciendo tratamiento de imágenes del rostro de la persona, así como cuando ustedes hoy entran a un edificio y le ven la cara y lo dejan entrar, igualito. Entonces identificó a la persona, calculó obviamente con datos preexistentes el peso de la bala, el viento que estaba en ese momento, la distancia al vehículo, la velocidad con que viene el vehículo, es decir, se calculan muchas variables y dispara. Fue tan precisa que solo mató al científico y no mató a su esposa que estaba al lado. Si lo vemos desde el punto de vista de ingeniería, obviamente es una operación increíble, pero desde el punto de vista humano, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Y por qué les pregunto cómo lo ven ustedes? Porque si hablamos de daño colateral, aquí el daño colateral básicamente fue cero. Pues cero desde el punto de vista de quitar vidas, ¿no? El impacto psicológico que debió tener la esposa de este científico debe ser enorme, es decir, daño colateral existe. Los habitantes de la zona, que un arma, comillas, se dispare sola, o sea, daño colateral psicológico debe ser gigante. Pero solo por ahora miremoslo desde el punto de vista físico. Daño colateral físico, en este caso, prácticamente cero.
Y si conectamos con lo que les he contado, esto ha venido pasando todo el tiempo en la historia, ¿sí? Alejamos al ser humano de estar de frente para evitar la variable humana porque el ser humano comete errores con eso, comete errores cuando está haciendo esto. ¿Y dónde puede haber un quiebre del paradigma aquí? En que entonces ahora ya no necesita del ser humano para hacer esto. El ser humano, chaitos de la ecuación. ¿Quiénes entran en la ecuación? El dron, el perro robot, el humanoide. Y entonces cuando yo armo estas máquinas y yo ya estoy en un centro de operaciones a distancia, pues me es mucho más fácil dar una orden, ¿no? Como pasa hoy, un misil sale volando, es que tú ni siquiera ves el impacto del misil. Si mandas un perro robot, lo ves en cámara, parece un videojuego. En eso se nos ha transformado la guerra. Estamos hablando de cosas actuales, de cosas que suceden hoy y nos llevan a esa gran pregunta. ¿Qué prefieres tú? Que las armas la tenga una inteligencia artificial, que si se le llega a programar, que no mate a niños, que no mate a mujeres, que no mate a ancianos, que respete ciertos tipos de vivienda, que respete ciertos tipos de hospitales, etcétera, la inteligencia artificial, teóricamente hablando, si fue programada desde ese punto de vista, obviamente no va a desobedecer eso porque es una norma interna que tiene en su software, o que la maneje un humano, que si bien puede cometer errores, también tiene ese rasgo de humanidad para que cuando en un momento le digan dispare, él analice la situación y diga, no es buena idea disparar a pesar de que me dieron la orden. ¿Tú qué piensas? ¿Qué preferirías tú? Obviamente yo tengo mi respuesta, pero me gustaría escuchar qué respuesta tienes tú.